Si ya estás en una etapa donde te hablaron de daño renal serio o alguien cercano a ti lo está viviendo, hay algo que es muy incómodo, pero tienes que entenderlo tal cual es. El riñón no siempre se recupera y no es porque no hiciste suficiente, no es porque faltó un tratamiento mágico y tampoco es porque no encontraste al médico correcto. Todo esto es porque llega un punto donde el daño ya es permanente, donde el tejido del riñón ya no va a funcionar, donde las estructuras que filtran simplemente dejaron de existir como antes, donde el cuerpo ya no tiene cómo reconstruir todo eso. Y aquí es donde la mayoría de la gente se va a quedar atrapada en una idea muy peligrosa: pensar que todavía están en una etapa reversible, cuando en realidad ya se cruzó ese límite, porque el problema del daño renal es que no se siente como algo grave al inicio. No te va a doler, no te va a arder, no te va a detener de un día para otro. Tampoco te va a ir quitando función poco a poco. Y mientras tú sigues viviendo como si nada estuviera pasando. Y entonces pasa algo muy humano. Te vas a acostumbrar. Te vas a acostumbrar a sentirte mucho más cansado. Te vas a acostumbrar a que tu cuerpo ya no responda igual. Te vas a acostumbrar a pequeños cambios, que en realidad son detalles muy grandes. Y cuando finalmente alguien te dice, tu riñón ya no está bien, muchas veces eso ya llevaba muchos años ocurriendo, no semanas, no meses, años, y años de un proceso silencioso donde el cuerpo compensó todo lo que pudo, porque el riñón tiene algo muy particular: puede adaptarse, puede sobreesforzarse, puede hacer más con menos, hasta que deja de poder hacerlo. Y ese momento no es nada dramático como la gente imagina. No es que un día despiertas y todo colapsa. Es peor. Es un punto en el que el riñón ya no puede sostener lo básico, pero tú llegaste ahí sin darte cuenta exactamente cómo ocurrió. Y ahí es donde va a cambiar todo, porque en ese punto ya no estamos hablando de cuidarlo para ver si mejora. Ya estamos hablando de algo completamente diferente: sustituir lo que el riñón ya no puede hacer. Y eso tiene un nombre que a muchos les da miedo, que muchos van a evitar y que muchos no quieren escuchar: la diálisis. Pero aquí hay algo importante que tienes que entender desde un inicio. La diálisis no es el problema, la diálisis es la consecuencia y no va a aparecer de la nada, no es una decisión arbitraria y no es algo que te hicieron. Es el resultado de un proceso largo donde el riñón fue perdiendo función hasta que ya no le alcanzó para mantener el equilibrio del cuerpo. Y cuando llegas ahí, ya no estás diciendo si quieres o no, estás en el punto donde el cuerpo ya lo necesita, porque si no se reemplaza esa función, lo que se acumula en el organismo empieza a afectar todo: al cerebro, al corazón y a todo el sistema completo. Y esto ya no es un tema leve, no es un tema de me cuido y ya. Esto ya es un punto clínico real, donde el margen de error se va a reducir muchísimo. Y por eso este video no es nada suave, porque esta etapa no es suave. Y aquí ya no estamos hablando de prevención, ya estamos hablando de entender en qué punto estás realmente y si el daño todavía puede frenarse o si ya cruzaste ese límite donde el riñón ya no regresa. Y sobre todo, por qué algunas personas terminan necesitando diálisis, aunque durante mucho tiempo pensaron que todo estaba pues más o menos bien, porque el riñón no falla de un día para otro, pero sí va a llegar un punto donde ya no puede volver. Me presento, soy Doc Silva y mi canal se llama Doc Silva Explica. Y si has estado siguiendo toda esta serie de riñón, ya sabes que no hemos hablado de cosas leves. Y esto no empezó hoy, ya vimos señales que mucha gente va a ignorar, como la espuma en la orina. Ya hablamos de medicamentos y cómo van a poder impactar al riñón sin que tú te des cuenta. También ya explicamos por qué se hinchan las piernas y cómo eso no es una retención normal. También ya tocamos el tema de la creatinina elevada y por qué ese número no es solo un dato de laboratorio. Y si no has visto esos videos, te los voy a ir dejando aquí arriba porque necesitas entender todo ese contexto para que este video te haga sentido completo. Porque este es prácticamente el cierre de toda esa serie de riñón. Y aquí es donde vamos a conectar todo. Y aquí es donde deja de ser teoría y se vuelve una realidad clínica muchísimo más clara. Y te lo voy a explicar de una forma muy específica. Este video va a ir por bloques, bloques cortos, directos, donde vamos a ir avanzando paso a paso durante el proceso. Yo te voy a ir marcando cada uno para que entiendas exactamente en qué parte estás o en cuál podrías estar. Porque esto no es un contenido para ver por encimita. Esto es para entenderlo bien. Y si ya llegaste hasta aquí en toda la serie, hay algo que te voy a pedir directo: quédate hasta el final,
porque la parte más importante no es cómo empieza esto, es cómo termina. Y esa es la parte que casi nadie te va a explicar así. Entramos al bloque uno. Y antes de hablar de daño irreversible del riñón, necesitas entender algo muy simple, pero muy importante, que es lo que hace realmente el riñón. Porque si no entiendes lo que hace, no vas a entender lo que se va perdiendo. El riñón no es solo hacer orina. Eso es lo visible, pero no es lo importante. Lo importante es lo que pasa antes. Cada minuto tu sangre pasa por el riñón, literalmente, y el riñón actúa como un filtro extremadamente preciso. No filtra todo, filtra lo que debe salir y conserva lo que tu cuerpo necesita. Elimina desechos que se van a producir todos los días, regula los líquidos, va a mantener el equilibrio y ajusta cosas tan delicadas como el potasio, el sodio y otras cosas. Y eso no es un lujo, eso es lo que mantiene estable a tu cuerpo y es lo que permite que el corazón vaya latiendo correctamente, que el cerebro funcione bien y que los músculos respondan. Y ahora, imagina esto, no es un filtro grande, son millones de unidades microscópicas trabajando todas al mismo tiempo. Y aquí el punto clave es que cuando algunas de esas unidades se van dañando, las demás empiezan a trabajar de más, compensan, hacen un esfuerzo extra para mantener todo estable. Y por eso tú no sientes nada al inicio, porque el riñón está cubriendo todo el problema. Está resolviendo internamente lo que externamente todavía no se nota, pero ese esfuerzo no es infinito. Cada vez que una parte deja de funcionar, las otras tienen que cargar mucho más y poco a poco esa carga va a empezar a pasar la factura. Entonces, cuando hablamos de daño renal, no estamos hablando de algo que aparece de golpe. Estamos hablando de un sistema que se fue desgastando mientras intenta mantener todo funcionando. Y eso es exactamente lo que hace el problema que sea muy peligroso, que puede estar ocurriendo aunque tú sientas que todo está más o menos bien. Y con esto claro, ahora sí podemos entender lo que viene, cómo empieza ese daño y por qué muchas veces pasa desapercibido. Entramos al bloque 2. Y ahora que entiendes lo que hace el riñón, viene la parte incómoda. ¿Cómo va a empezar a dañarse? Porque no empieza como la gente cree, no empieza con dolor, no empieza con una crisis, tampoco empieza con algo que te obligue a ir corriendo al médico. Va a empezar en silencio y empieza con cambios pequeños, tan pequeños que ni los vas a sentir. Y ese es el problema, porque el daño renal no es un evento, es todo un proceso que puede tardar años, años en los que el riñón va perdiendo función poco a poco mientras tú sigues haciendo tu vida normal. Y aquí es donde entra algo clave. La mayoría de las personas no identifica al inicio porque no hay una señal clara que diga, aquí empezó todo. Y en lugar de eso, hay factores que se van a ir acumulando. La presión elevada que no se controla bien, los niveles de glucosa alterados durante mucho tiempo, uso frecuente de ciertos medicamentos sin prevención, deshidratación repetida, y no pasa nada de inmediato. Ese es el engaño. Nada pasa hoy, nada pasa mañana, pero el daño sí está ocurriendo. Es como una gota constante. No va a romper nada al inicio, pero con el tiempo va a terminar desgastando todo. Y el riñón, en lugar de fallar de golpe, se va a ir deteriorando segundo a segundo y en segundo plano. Y ahora aquí viene lo más importante de todo este bloque. Mientras ese daño está empezando, tú puedes sentirte completamente normal. Puedes trabajar, puedes hacer ejercicio y puedes seguir con tu rutina diaria. Y eso refuerza la idea de que todo está bien, pero no es que esté bien, es que el cuerpo todavía está compensando, todavía está ocultando el problema. Y por eso mucha gente va a llegar tarde, no porque no quisiera cuidarse, sino porque nunca sintió algo que le indicara que debía preocuparse. Y el daño renal no te da un aviso claro al inicio, te va a dar tiempo, pero no te avisa que lo que estás perdiendo y cuando ese proceso va a seguir avanzando. Entonces el cuerpo empieza a hacer algo que al principio parece ayudarte, pero en realidad se vuelve parte del problema. Y en el siguiente bloque te voy a explicar eso, cómo el propio riñón intenta compensar y cómo esa compensación va a terminar acelerando el daño. Y ahora sí, entramos al bloque 3 y aquí es donde cambia completamente la conversación, porque ya no estamos hablando de riesgo ni de prevención, ni de algo que podría pasar algún día. Aquí estamos hablando de daño que ya ocurrió, daño real, y esto es importante entenderlo sin rodeos. El riñón no se lastima como otros órganos, no es una inflamación que baja, no es algo que va a descansar y se va a recuperar. Cuando el riñón se daña, pierde unidades funcionales, pierde capacidad de filtrar, pierde estructura, pierde función
y lo que se pierde ya no regresa, no se regenera igual, no vuelve a ser lo que era. Y aquí es donde muchas personas siguen pensando en términos completamente equivocados. Seguro se desinflama, seguro con el tiempo mejora, seguro si me cuido vuelve a la normalidad, pero no, cuando el daño ya está establecido, no estás recuperando tejido, estás trabajando con lo que ya te queda. Y eso es lo que va a cambiar todo, porque ya no se trata de curar al riñón, se trata de cuánto riñón sigue funcionando. Y aquí viene lo más fuerte. Puedes perder una parte importante de la función sin sentir un cambio inmediato. Por eso muchas personas no dimensionan el problema, porque no hay un momento claro donde digas, aquí se dañó todo y el proceso pasó, el daño ya está ahí y lo único que empieza a notarse son las consecuencias reales. Mucho más cansancio, más dificultad para mantener el equilibrio interno, cambios que antes no estaban y que poco a poco se van a volver más evidentes. Pero eso ya no es el inicio, eso ya es una etapa mucho más avanzada. Y aquí es donde tienes que cambiar completamente la forma de verlo. No estás en una fase de prevención, no estás en una fase temprana, ya estás en un punto donde el riñón ya perdió parte de su capacidad y ahora todo depende de cuánto queda funcionando, porque el siguiente paso no es si hay daño, el siguiente paso es entender cuando ese daño deja de ser compatible con mantener el equilibrio del cuerpo por sí solo. Y ahí es donde entramos al punto más importante de todo este video, cuando el daño ya no es reversible. Entramos al bloque 4 y aquí es donde todo se vuelve completamente claro y completamente incómodo, porque este es el punto donde el riñón ya no puede volver. Y esto hay que decirlo como es. No es que esté muy afectado, no es que esté delicado, no es que esté en un proceso de recuperación, no, es que ya no tiene la capacidad de recuperar lo que ya se perdió y el daño ya cruzó un límite donde la cantidad de tejido funcional que queda ya no alcanza para regenerar ni para compensar y tampoco para regresar lo que era antes. Y aquí es donde muchas personas siguen esperando algo que no va a pasar. Esperan que los valores mejoren, esperan que el cuerpo se estabilice, esperan que con el tiempo todo vuelva a la normalidad. Pero ese punto ya se quedó muy atrás. Y aquí ya no estamos hablando de mejorar al riñón, estamos hablando de sostener el cuerpo con lo que queda de función, porque el riñón tiene un margen, pero ese margen no es infinito. Y cuando se pierde suficiente función, el equilibrio interno va a empezar a romperse, van a empezar a acumularse sustancias que el cuerpo ya no puede eliminar correctamente, van a empezar a alterarse niveles que deberían estar finamente controlados y va a empezar a haber un impacto real en otros órganos. Y esto no pasa de golpe, pero tampoco se va a detener solo. Es todo un deterioro progresivo y un punto donde cada vez hay menos capacidad de mantener estabilidad. Y aquí hay algo clave que casi nadie entiende bien. El hecho de que todavía estés funcionando no significa que el riñón esté bien, significa que ya estás al límite, significa que el cuerpo está sosteniéndose como puede con lo poco que le queda. Y ese límite no es cómodo, porque cualquier cambio, cualquier desbalance, cualquier sobrecarga puede descompensar todo de golpe. Y aquí ya no hay un margen amplio, aquí ya no hay tiempo de sobra. Aquí estás en una fase donde el riñón ya no es suficiente por sí solo. Y eso nos va a llevar directamente a lo que sigue, porque cuando el cuerpo ya no puede sostener ese equilibrio, ya no se trata de esperar, se trata de intervenir. Y esa intervención es la que muchas personas temen, pero que en ese punto se vuelve necesaria. Y en el siguiente bloque vamos a hablar de esto sin rodeos. ¿Qué está pasando en el cuerpo en esta etapa y por qué ya no es un problema leve? Y ahora estamos entrando al bloque 5 y aquí es donde ya no hay forma de maquillarlo, porque cuando el riñón pierde suficiente función, el problema deja de ser del riñón, se vuelve un problema de todo el cuerpo, porque todo lo que el riñón filtraba va a empezar a quedarse, y eso no es neutro, va a empezar a acumularse y empieza a alterar el funcionamiento normal de todo el cuerpo. Y aquí es donde las personas van a empezar a notar que algo ya no está bien, pero muchas veces no entienden por qué. El cansancio ya no es normal, no es estoy desvelado, no es he trabajado mucho, ya es un cansancio profundo, constante y que no mejora con nada. La hinchazón deja de ser ocasional y se vuelve mucho más persistente y el cuerpo empieza a retener lo que antes eliminaba.
van a aparecer cambios en el apetito, náuseas, sensación de malestar general, muy difícil de explicar. Y esto no es casualidad, es el cuerpo intentando funcionar en un ambiente que ya no está para nada equilibrado, porque hay sustancias que deberían salir y no están saliendo, y hay niveles que deberían estar controlados y tampoco lo están. Y eso empieza a impactar mucho más allá del riñón. Puede afectar cómo late el corazón, puede afectar cómo responde el cerebro, puede afectar la fuerza muscular. Y esto ya no es un tema localizado, todo esto ya es sistémico. Y aquí es donde la situación va a cambiar completamente. Ya no estás en una fase donde puedes ignorarlo un poco más. Ya no estás en una fase donde puede esperar, porque el cuerpo ya está mostrando que no puede sostener ese equilibrio por sí solo. Y esto es importante decirlo muy claro. No es que el riñón esté fallando de repente, es que llegó al punto donde ya no le alcanza para mantener el equilibrio interno. Y cuando eso ya pasa, no hay ajuste pequeño que lo vaya a corregir, no hay un cambio leve que lo vaya a revertir. Lo que se necesita es reemplazar esa función que ya no está. Y ahí es donde muchas personas escuchan por primera vez algo que les va a cambiar la vida, que el cuerpo necesita una forma externa de hacer lo que el riñón ya no puede. Y eso es lo que vamos a explicar en el siguiente bloque. Y aquí entramos al bloque 6. Y en este punto ya no estamos hablando de cuidar al riñón, estamos hablando de algo mucho más directo, reemplazar lo que el riñón ya no puede hacer. Y eso es exactamente lo que es la diálisis. No es un castigo, no es una decisión al azar y tampoco es algo que aparece de la nada. Es un procedimiento médico que hace de forma artificial lo que el riñón ya no puede hacer por sí solo, y que es filtrar. Y eso es todo, al mismo tiempo es todo, porque lo que el riñón hacía cada minuto de manera continua, ahora tiene que hacerse desde fuera del cuerpo en ciertos momentos. Y aquí es donde muchas personas se quedan con ideas equivocadas. Piensan que la diálisis los va a curar, pero no, no cura el riñón, no regresa la función perdida. Lo que va a hacer es mantener el equilibrio del cuerpo cuando el riñón ya no puede hacerlo. Eso es sostener, es evitar que se acumulen sustancias en el cuerpo que no puede eliminar, es ayudar a controlar líquidos, es mantener niveles que ya no se regulan solos, es literalmente suplir una función vital. Y aquí es donde tienes que cambiar la forma de verlo, porque muchas personas lo ven como el final, cuando en realidad es una forma de continuar y no es el inicio del problema. Ya todo esto es la consecuencia de todo lo que ya ocurrió antes. Y sí, implica muchos cambios, implica tiempo, adaptación, impacto real en la vida diaria, pero aquí está el punto importante. Cuando el cuerpo llega a necesitar diálisis, no es opcional en el sentido real, no es una preferencia. Eso ya es una necesidad fisiológica porque sin esta función el cuerpo no puede mantener su equilibrio. Y eso nos llega al siguiente punto, que es donde muchas personas realmente se enfrentan a la realidad. ¿En qué momento se decide que ya es necesaria? No cuando alguien quiere, sino cuando el cuerpo ya no puede sostenerse sin ella. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Y ahora sí, llegamos al bloque 7. Y aquí es donde muchas personas esperan una respuesta simple. ¿En qué número empieza? ¿En qué valor exacto ya necesito diálisis? Pero la realidad es más incómoda que eso. Y no es solo un número, no es un punto exacto igual para todos. Es un momento clínico, es donde el cuerpo ya no puede sostener el equilibrio por sí solo. Y eso se ve de dos formas, por lo que sientes y por lo que muestran los estudios. Por un lado, los síntomas dejan de ser tolerables. El cansancio ya no te permite funcionar igual. La hinchazón ya no es ocasional, ya es constante. El malestar general empieza a afectar tu día a día y eso no es algo leve, es algo que ya impacta tu vida. Pero no es como te sientes, también es lo que está pasando internamente. Los niveles en sangre empiezan a reflejar que el cuerpo no está eliminando lo que debería. El equilibrio de líquidos se va a alterar, sustancias que tendrán que salir se van a quedar y eso empieza a representar un riesgo real para el corazón, para el cerebro y para todo el organismo. Entonces la decisión no se toma porque ya te tocaba, se toma porque el cuerpo ya no puede más, porque seguir sin reemplazar la función del riñón ya no es seguro. Y aquí es donde muchas personas viven uno de los momentos más difíciles, cuando pasan de todavía aguanto a entender que ya no es una opción esperar,
que ya no es una fase donde se puede seguir igual, que ya se cruzó ese límite y donde el cuerpo necesita ayuda externa para sostenerse. Y esto es importante decirlo claro. No es que fallaste, no es que llegaste tarde por decisión, es que este tipo de procesos avanzan en silencio y cuando se hacen evidentes, muchas veces ya están en esta etapa. Pero entender esto va a cambiar completamente la perspectiva, porque deja de ser miedo y empieza a ser claridad. Y esa claridad de por qué se necesita, claridad de qué está pasando, claridad de que no es un castigo, es una intervención muy necesaria. Y con esto claro, llegamos a la parte que casi nadie explica de frente, no la parte médica, sino la parte que cambia cómo ves todo este proceso. Y eso es lo que vamos a cerrar a partir de ahora. Llegamos al bloque 8 y aquí es donde cambia completamente cómo vas a entender todo esto, porque la mayoría de las personas ve la diálisis como el inicio del problema, como el momento donde todo se complicó, como el punto donde ya se puso grave la cosa, pero la realidad es otra. La diálisis no es el inicio, ya es el final de un proceso que lleva muchos años avanzando. Años donde el daño ya estaba ocurriendo, años donde el riñón ya estaba perdiendo función y años donde el cuerpo estaba compensando mientras tú seguías con tu vida normal. Y esto es lo que casi nadie te dice así de claro. Cuando alguien llega a necesitar diálisis, no llegó ahí en semanas, no llegó ahí de repente, llegó después de todo un proceso largo y silencioso, progresivo, un proceso donde hubo señales pero no siempre fueron evidentes, donde hubo cambios pero se normalizaron, donde hubo oportunidades de detectarlo antes, pero no siempre se aprovecharon. Y no se trata de culpar, se trata de entenderlo, porque cuando ves la diálisis como el problema, pierdes de vista todo lo que ocurrió antes. Y cuando entiendes que es la consecuencia, te das cuenta de que esto no empieza cuando te lo dicen, va a empezar mucho antes, cuando todavía no había síntomas claros, cuando todavía todo parecía normal, cuando todavía había cierto margen, pero nadie lo estaba viendo así. Y por eso este punto es muy importante, porque no es un mensaje para asustarte, es un mensaje para que te ubiques, para entender en qué parte del proceso estás tú o alguien cercano a ti, y si todavía hay función suficiente o si ya estás en una etapa donde el enfoque ya cambió completamente, porque el error más común es pensar que todo esto es lejano, que eso le pasa a todos hasta que deja de ser lejano, hasta que ya estás dentro del proceso y entiendes que no empezó cuando creías. Y aquí es donde quiero que te quedes con esto. El problema no es la diálisis, el problema es todo lo que pasó antes para llegar ahí. Y con esto cerramos completamente esta serie de riñón. Y si llegaste hasta aquí, ya entendiste algo que cambia completamente cómo ves esto. El riñón no falla de un día para otro. Llega a un punto donde ya no puede volver y la mayoría de las personas se va a dar cuenta cuando ya está en esa etapa, no cuando empezó. Por eso esto no es solo información, es un punto de conciencia para que no normalices lo que tu cuerpo te está mostrando, para que no esperes a sentirte peor, para que no llegues a ese punto sin saber cómo ocurrió, porque ese es el verdadero problema, no es la diálisis. Todo lo que pasó antes, ese es el problema. Y si este video te hizo sentido, guárdalo, revísalo otra vez y compártelo con alguien que lo necesite. Y si quieres seguir entendiendo tu cuerpo así de claro, por favor, sígueme, porque esto nadie te lo explicó así. Y ahora sí, me despido. Soy Doc Silva y mi canal se llama Doc Silva Explica y espera la siguiente serie.